Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Un saludo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Que la bendición del Dios del cielo siga derramada sobre sus vidas y sobre sus corazones. El Espíritu Santo en tu vida, la obra individual, personal del Espíritu Santo. Cada día podemos encontrar en las páginas de la palabra del Señor ese obrar del Espíritu Santo en la vida de personas, en la vida de individuos, en la vida de aquellos que han tenido y tuvieron la bendición de esa obra maravillosa del Espíritu Santo en cada una de sus vidas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la obra del Espíritu Santo en la vida de José. José, el hijo de Jacob, la persona que Dios utilizó en un momento determinado para una obra específica. Interesante, por ejemplo, lo que le dice el Señor o lo que dice el Señor en el libro de Zacarías, donde se recalca que no es con ejército, que no es con espadas, sino con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová. Y en relación a esa profecía, no se está hablando de la predicación del Evangelio. La obra que se estaba realizando en aquel entonces era la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de la ciudad del templo. Pero Dios le dice a los que estaban construyendo, a los que estaban llevando a cabo la tarea, la labor, que no era con sus fuerzas, que no era con su capacidad, que era realmente la obra y el mover del Espíritu Santo. Dice en Zacarías capítulo 4 y el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Así que la labor allí no era una labor evangelística, no era una labor de predicación. Sin lugar a dudas, era la obra de Dios. La obra de Dios a través del tiempo ha tenido diferentes matices, diferentes formas, y se ha realizado de diferentes maneras. Por ejemplo, la obra del Señor en el tiempo de Noé era la edificación del arca. La obra del Señor en el tiempo de los patriarcas era mantener la fe. La obra del Señor en el tiempo de Moisés era guiar al pueblo en el desierto, a través del desierto para llegar a Canaán. La obra de Dios en el tiempo de Josué era conquistar la tierra y repartirla. La obra de Dios en el tiempo de David era pelear las batallas y consolidar el reino. Pudiéramos hablar muchísimas cosas acerca de la obra de Dios a través del tiempo. Sí, esa obra que nació en el corazón de Dios, que nació en el corazón del Señor. Nadie puede abrogarse esa prerrogativa como única y personal de su organización o de su iglesia. La obra de Dios a través del tiempo, a través de la historia, siempre ha sido la misma. Y la obra de Dios es la redención del pecador, la redención de las vidas, la redención de las almas. Y esa obra del alcance de los perdidos, de el llevar el mensaje de Dios a los perdidos, de alcanzar a aquellos que viven sin Dios, esa es la obra de Dios. Y esa obra nació en el corazón de Dios. Ayer decíamos que quien planeó la salvación fue Dios. Y el apóstol Pablo dice que agradó a Dios el salvar al mundo por la locura de la predicación, no por la sabiduría de los sabios, sino por la locura
de la predicación, de tal manera que esa obra nació en el corazón de Dios. Y todo aquel que está llevando el mensaje del Evangelio, y todo aquel que está predicando acerca de Cristo, y todo aquel que está alcanzando a los perdidos con el mensaje del amor de Dios, sin lugar a dudas, está haciendo la obra de Dios, la obra que nació en el corazón de Dios, y nació en el corazón de Dios incluso desde antes que la tierra fuera fundada. Por eso dice la Biblia que Él nos escogió en Cristo aún desde antes de la fundación del mundo. Y usted, que ha sido alcanzado por el amor de Dios, que ha sido tocado por la misericordia de Dios, que ha sido de alguna manera redarguido de su pecado por la predicación del Evangelio de alguien, usted también es la obra de Dios, y usted también nació en el corazón de Dios. Pero con respecto a la obra del Espíritu Santo, podemos encontrar entonces que el Señor le habla a Zorobabel y le dice: no con espadas, no con ejércitos, es con mi espíritu. Y en cuanto a José, la Biblia nos dice en el capítulo 41 y el versículo 38 del libro de Génesis, Faraón le dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire que la obra de Dios en el tiempo de José tampoco era la predicación, tampoco era el hablar de Dios, era preservar la vida del pueblo y preservar la vida de muchos. Y Faraón, un pagano, Faraón, una persona que no pertenecía a esa familia, porque por aquel entonces solo era una familia con la cual Dios estaba iniciando ese plan de redención, llevándolo a cabo. Faraón, ese hombre pagano, reconoce que en José está el Espíritu de Dios, como Nabucodonosor va a reconocer en Daniel, y van a reconocer los caldeos, van a reconocer los babilonios, van a reconocer que en aquellos tres jóvenes, en Daniel también, está el Dios de los cielos, y que no hay otro Dios como el Dios de Daniel, que no hay otro Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y realmente notemos que es la obra de Dios en personas, la obra, el obrar del Espíritu Santo en personas. Por ejemplo, también nos dice la Biblia en el capítulo 13 y el verso 25 del libro de los Jueces, capítulo 13 y el versículo 25, dice la palabra del Señor allí. Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 25. Dice la palabra del Señor concretamente: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón no era, como se supone, un tipo fortacho, grandulón. Sansón era un hombre común y corriente. Sansón era un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, la grandeza que había en él y todo lo que pudo realizar es porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, porque es algo tremendo lo que la Biblia dice, que Sansón no se dio cuenta que ya Dios se había apartado de él, que ya Dios no estaba con él, que ya Dios le había dejado, que ya Dios le había abandonado. Qué triste cuando una persona que ha tenido la gracia de Dios, que ha tenido y que se ha manifestado en él la presencia del Espíritu Santo, de repente su vida quede en un vacío, en una soledad, en un desierto, lo cual es una situación que se suele dar en muchas ocasiones y por la cual debemos orar y pedirle a Dios que Él nos ayude para no caer en semejante situación tan lamentable y tan traumática. Dice el capítulo 16 del libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 20, dice que Dalila
hace que Sansón se duerma en sus rodillas, y ahora cuando Sansón está dormido y ella le ha cortado el cabello, le ha rapado las 7 quedejas de su cabeza, dice la Biblia que ella le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Realmente no existen superhombres, realmente no existen héroes de la fe, realmente no existen hombres de mayor o de menor estatura en cuanto a su relación con Dios. Lo que existe es una demostración de la gracia de Dios en la vida de algunos seres humanos a quienes Dios decide usar, a quienes Dios decide levantar, con quienes Dios decide llevar a cabo su proyecto y hacer cosas grandes con ellos. En aquellas personas, lamentablemente muchos de ellos equivocadamente piensan que son ellos, piensan que son sus capacidades, que piensan que son sus logros personales, y no se dan cuenta que es la obra de Dios en ellos, que si algo son, lo son por el Señor, que si algo logran, lo logran por el Señor, que si algo alcanzan, lo alcanzan por la bondad de Dios. Y entonces algunos embelesados en aquello que Dios hace con sus vidas, se dejan llevar del orgullo, de la arrogancia, y finalmente terminan en la condición de Sansón, sin darse cuenta que ya Dios se apartó de ellos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en Sansón, en los campos de allí donde él estaba, en los campos donde él podía estar llevando a cabo el propósito de Dios, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. También podemos ver que David se refiere a sí mismo como el dulce cantor de Israel, pero también dice aquel por quien el Espíritu de Dios ha hablado. Así que David no solamente se considera un guerrero, no solamente se considera un rey, David también se considera como un hombre que ha sido de instrumento en las manos de Dios y que ha sido usado por el Espíritu Santo de Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y en el versículo 2, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora, si leemos el verso 1, dice: estas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Lo que quiero motivarte es a que busques tu propia experiencia con Dios, a que seas tocado de una manera personal en lo profundo de tu ser por ese maravilloso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que hará de tu vida una vida diferente. Una cosa fueron los discípulos antes de Pentecostés y otra cosa fueron después de Pentecostés. Una cosa fueron aquellos hombres que caminaron con el Señor antes de Pentecostés y otra cosa fueron aquellos hombres que fueron tocados por el Señor, pero llenos del Espíritu Santo después de Pentecostés. Y el mismo Señor se los dijo: porque recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no era sencillamente una orden que se debía ir cumpliendo por ciclos, sino que era una continua labor. Y me seréis testigos mientras en Jerusalén, también en Judea, también en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Porque si hay algo
que no tiene barreras y que no conoce límites es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de las personas. Realmente la única barrera para la predicación del Evangelio es aquella que nosotros colocamos, que nosotros ponemos. ¿Hasta dónde podemos llegar con el mensaje de Cristo? Hasta donde nos dispongamos a hacerlo, hasta donde nos dispongamos a llevar ese mensaje. No existe infierno que pueda detener a un hombre, a una mujer llena del Espíritu Santo. No existe mundo que pueda detener a un hombre, a una mujer lleno del Espíritu Santo. No existe gobierno humano que pueda detener a un hombre o a una mujer llena del Espíritu Santo. Lo único que te va a detener es tu propia limitación, es tu propia displicencia, es tu propia pereza, tu propia negligencia. Porque hasta donde tú te propongas ir, hasta ahí Dios te va a respaldar y hasta ahí Dios te va a acompañar. Alguien decía en una ocasión que la única barrera que el pecado encuentra en su avance en el mundo se llama la iglesia, de tal manera que el pecado avanzará hasta donde la iglesia retroceda, pero también el pecado retrocederá hasta donde la iglesia avance. Depende de nosotros hasta dónde avanzamos o hasta dónde retrocedemos, porque el Señor Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no podrán permanecer en pie ante el avance de una iglesia viva, de una iglesia ungida, de una iglesia poderosa, de una iglesia que le cree a las palabras del Señor, que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A una iglesia que le cree a la promesa del Señor de que recibiríamos poder, porque cuando el Espíritu Santo viene, lo que se recibe es poder, no poder para vencer al pecado, no poder para vencer las obras de la carne, sino poder para testificar de Dios, para testificar de la palabra del Señor. Es el poder de Dios al alcance del creyente para ser un testigo eficaz en esta tierra, para ser un testigo fiel en esta tierra, para ser un testigo realmente poderoso en esta tierra por el poder de Dios. También podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor que la obra del Espíritu Santo nos produce en nosotros una verdadera limpieza espiritual. De hecho, la Biblia nos presenta que hay 3 medios de limpieza en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado. Indudablemente, el primer medio de limpieza es la sangre de Jesucristo, la cual, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el poder por excelencia para la limpieza del pecado en la vida de aquel que se acerca a Dios. El segundo medio de limpieza es la palabra bendita del Señor. El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro que no necesitaba sino lavarse los pies, porque ya ellos estaban limpios. Y el Señor les dice: y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos lava, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y recuerde también lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No hay otra forma de limpieza. No puedes limpiarte por tu esfuerzo. Lo que te limpia es la sangre de Cristo, lo que te limpia es la palabra del Señor, pero también la obra y el testimonio interno del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos limpia, nos hace que nuestra vida le sea más agradable a Dios. Por eso dice la Biblia que si vivimos por la carne vamos a morir, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos.
es que la obra personal del Espíritu Santo es lo que te lleva también a vivir una vida de santidad, de consagración, de entrega al Dios de los cielos. Y la iglesia de hoy necesitamos de esa obra del Espíritu Santo. De hecho, puedo decir que la obra más grande del Espíritu Santo es aquella que el Espíritu Santo de Dios hace todos los días y de una manera personal en la vida del creyente. No es que te ponga a danzar, que te ponga a hablar lenguas, que te haga profetizar. Es más bien que haga de tu vida una vida conforme a la imagen del Cristo de la gloria, el cual es nuestro modelo y nuestro ejemplo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La obra más gloriosa del Espíritu Santo no es un culto lleno de algarabía, lleno de emociones, lleno de cosas que suelen suceder. Es más bien la transformación de esa vida en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una persona que le agrade a Dios, que honre a Dios y que sirva a Dios. Continuamos mañana con este tema, el Espíritu Santo y tú, el Espíritu Santo en tu vida, en tu interior, en tu corazón, en tu ser.